Somos Impulso Televisión. Buenas tardes, nos da un gusto enorme estar de nuevo con ustedes aquí en la televisión 5 TV, en el programa acerca del libro de hasta la tercera y cuarta generación. Estamos viendo capítulos cada 15 días y hoy nos va a tocar el capítulo que es Noé bajo el principio de la obediencia. Mi nombre es Jorge Rodríguez, mi esposa Silvia Aguilar. Estamos aquí para darles ese preámbulo y esa información acerca de lo que los estudios bíblicos, la Biblia dice de cada familia, y en esta ocasión nos va a tocar lo que es Noé frente al principio de la obediencia. Entonces, empezamos. Después de analizar la primer familia que pisó esta tierra, empezamos a ver cómo nos vamos adentrando a una segunda familia que es una historia apasionante, la familia de Noé. Y quiero exponer esta segunda familia bajo el principio de la obediencia. Pero antes que eso, vamos a hacer una oración que mi esposa va a dirigir. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque estás tú aquí con nosotros, Padre. Te pido que seas tú tocando los corazones de cada persona, bendiciéndolos, Señor, y seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Quédate esta tarde con nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces primero vamos a establecer lo que dice la definición de la Real Academia Española acerca de la obediencia. La obediencia es la acción de obedecer, ese es un verbo. Sujetarse a él, reconocerlo como superior. Eso es lo que daríamos como la definición de obediencia. Someternos a una autoridad, en algunos casos, realmente es difícil. Obtener una orden o un mandamiento es algo que hay personas que les es difícil realizarlo, sea de donde sea la orden. Cuando hay una orden para obedecer, surgen algunos cuestionamientos como, ¿por qué yo? ¿Por qué yo voy a hacer eso? A mí no me toca, etcétera. Sí. Hay muchas cosas que pueden suceder. Ahora, la obediencia es una de las situaciones más frecuentes en la Biblia. ¿Cómo estamos en ese lineamiento acerca de la obediencia a Dios? La historia de Noé expone con mucha claridad el dilema que trae consigo la obediencia. Decidir obedecer o no los mandatos de Dios. Cuando se abre este camino, cuando se abre esta bifurcación, nos pone en una disyuntiva, al obligarnos a tomar una decisión entre las dos alternativas básicas: obedecer o no obedecer. Y en este caso, Dios siempre ofrece al ser humano esa alternativa. Un día Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando estaba a punto de entrar a poseer la tierra prometida, así como nos muestra en la Biblia con los versículos de Deuteronomio del 11, Deuteronomio 11 del 26 al 28. Y en este caso me gustaría que mi esposa leyera ese pasaje de la Biblia. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandatos
de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis coincidido. Deuteronomio 11, 26 al 28. Entonces, este pasaje, si vemos, nos dice acerca de la bendición y la maldición, si obedecemos o no obedecemos. Podemos adelantarle un poquito a este pasaje, ¿sí? Un poquito más arriba le damos, Roger, por favor. Lo adelantamos, ¿sí? Y hay dos verbos, si quieres continuar con eso, Silvia: oír y apartarse. Oír y apartarse son dos verbos que implican la determinación o la decisión que la persona toma sobre las alternativas que Dios mismo le pone delante en su camino. Oír significa atender a las indicaciones reveladas y apartarse presupone la decisión de seguir las indicaciones reveladas. Además, podemos ver la determinación tomada por alguna de las decisiones que traerá, según sea el caso, bendición o maldición. También reveladas en las leyes divinas. Esto es importante, ¿no? Saber que hay dos caminos siempre en el cual nos lleva la obediencia, obedecer o no obedecer. O desobediencia. O la desobediencia. En todos los ámbitos, en cualquier área de nuestra vida. Tan fácil, si venimos en el auto y nos pasa un semáforo y no obedecemos ese semáforo en rojo, pues vamos a tener una consecuencia. Así, con cosas tan sencillas como con cosas tan importantes, situaciones tan importantes como es la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso siempre tenemos consecuencias buenas o malas, y de nosotros depende mucho si queremos una bendición o si queremos una maldición. Sí, tal como lo dice el versículo, ¿verdad? Y en este caso, en la historia de la familia de Noé, podemos ver los grandes beneficios y bendiciones que puede traer la obediencia a un individuo y los suyos. Imagínate cómo fue tan bendecido Noé desde que empezó a obedecer lo que le pidió Dios. Y también cómo también resuena en esa misma historia la advertencia de Dios sobre las terribles consecuencias de la desobediencia. Puede acarrear a cualquier persona y a su familia si desobedece. Pero Noé, esta familia vivió bajo una sociedad en donde la maldad de los hombres era demasiada en la tierra. En ese momento, en ese tiempo de la época de Noé, era demasiado la maldad. Y según dice el relato, fue un tiempo en el que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente iban hacia el mal. Se trataba de un tiempo en que la humanidad se había corrompido, había una corrupción total y al extremo. Y esto podemos observar todo lo antes dicho en el versículo de Génesis 6, del 1 al 8 de la Nueva Traducción Viviente, donde nos dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijos. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que vieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano, hasta dónde llegaban las consecuencias, y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra
a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, todos los seres humanos, los animales grandes, los animales pequeños que corren por el suelo, y aún las aves del cielo, lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Si analizamos esto, Dios se sentía defraudado de la raza humana. Dios veía toda la maldad que prevalecía en ese tiempo de Noé, y era algo que consternaba a Dios. Decía ahí, le causó tristeza. Es que era demasiada la maldad. Así es, era demasiado, y Dios tomó la decisión de destruir todo ser viviente. Hasta los animales. A los animales, a los grandes, pequeños, de todo tipo. Pero que era tanta la maldad que había que quería exterminar eso. O sea, era una situación extrema. Era algo que realmente iba a tener mucha consecuencia por tanta maldad que había. Por desobedecer. Por desobedecer principalmente, porque Dios tenía unos mandatos y la gente no los llevaba a cabo, ¿sí? Entonces, ¿qué piensas de esto, Silvia? Pues la raza antes del gran diluvio está llena de secretos y misterio. El capítulo 6 de Génesis describe la tierra de aquella época de manera fantástica. Hasta nos habla de la existencia de gigantes. Los esfuerzos por entender el significado de la frase "había gigantes en la tierra en aquellos días" ha llevado a los teólogos a dos alternativas para interpretar este asunto de los gigantes en la tierra. La primera postura a este respecto se basa en la interpretación de la frase "los hijos de Dios" como los desobedientes de la línea de Set. Ahí los identificó. Esto significaría que la unión sexual entre los descendientes del imperio de Caín como los descendientes de la línea de Set produjo mutaciones genéticas, y entonces les nacieron gigantes. Aunque podemos ver difícil pensar que esto puede ser así por algunas razones. La primera es que las frases "la línea de Set" y "el imperio de Caín" son conceptos que nos sirven para describir la postura espiritual y la obediencia y la búsqueda de Dios de la línea de Set. En contraposición, la actitud soberbia e indiferente hacia Dios manifiesta en el imperio de Caín. La segunda dificultad está en la caída de que hace insostenible la postura. Está en la evidencia que presenta el Antiguo Testamento, donde no hay referencia alguna a hombres como hijos de Dios. Más bien se refiere a los ángeles, como pueden verse en la Biblia, en el libro de Job. En Reina Valera voy a compartirles el versículo de Job 1 y 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok. O sea, está muy fuerte ahí lo que... Sí, se pensaba que en la antigüedad los ángeles caídos tenían relaciones sexuales con algunas mujeres durante la noche, y eso hacían que se crearan mutaciones genéticas, que es lo que explican los teólogos, ¿no? Y pensaban que de ahí descendía que había gigantes en ese momento, que claro, no es el punto principal de esto. Vamos a hablar un poquito más acerca de esa situación, pero la principal tangencia o el principal lineamiento que estamos viendo es acerca de la obediencia, ¿sí? Pero sí esto lo menciona y es algo que llama la atención, ¿no? Pero era tanta la maldad que incluso pues, los ángeles caídos tenían relaciones sexuales con las mujeres. Entonces, extendiendo un poco más este concepto, vamos a notar que en el Nuevo Testamento esto cambia. A los hombres se les refiere como hijos de Dios, y a los ángeles se les refiere como siervos de Dios. Ahí ya cambió el concepto. Y de esto último se desprende la segunda postura
al interpretar la frase los hijos de Dios como ángeles, era lo que estábamos comentando. Y la postura la describe Flavio Josefo, que es un historiador judío romano nacido en el año 37 después de Cristo, quien plenamente identifica a los hijos de Dios como criaturas angélicas. En el primer libro de la serie Antigüedad de los Judíos, estos libros son demasiado antiguos, y nos dice: muchos ángeles de Dios convirtieron a las mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los que los griegos llamaban gigantes. Era muy parecido. Y la creencia generalizada a este respecto supone que la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos, quien antes de ser encerrados en prisiones de oscuridad se mezclaron con las hijas de los hombres, con una especie de incubos. Se le llamaba incubos, que son figuras mitológicas o demoníacas que se dice que visitaban a las mujeres durante las noches cuando estaban dormidas, y tradicionalmente se describe a los incubos como demonios masculinos que mantenían relaciones sexuales con las personas durante el sueño. A eso se le llama incubos. Y lo que produjo una gran cantidad de mutaciones genéticas, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? De los cuales vinieron aquellos gigantes. Esto es como nada más complementarlo, pero realmente el punto principal de este tema es, uno, había tanta maldad que incluso los ángeles caídos tenían relaciones sexuales con las mujeres y seguía la maldad ahí prevaleciendo. De la línea de Caín, ahí derivaba mucho la maldad, ¿sí? de esa línea. Era tanta la maldad, pues, que Dios decidió exterminar en la tierra a los hombres. Estaban en total desobediencia, totalmente en el mundo y estaban ignorando en realidad lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Porque es en el pasado y es ahora, ¿verdad? Sí, de hecho, hoy vemos algo muy parecido. Hoy estamos ante una crisis de valores, una crisis en la cual Dios no está presente. Es una crisis en la cual el mundo prevalece y está reinado sabemos que por el demonio, y realmente eso pues hace que haya tanta destrucción, tanta maldad. Vamos a ahondar un poquito acerca de eso, pero es muy parecido lo que sucedió en ese momento a lo que está sucediendo hoy. Y pues eso trae malas consecuencias, ¿verdad? Y pues qué triste que no estemos escuchando o estemos atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Porque pues ahí está la Biblia, la instrucción de vida, donde Dios quiere bendecirnos, pero nosotros aquí en el mundo somos a veces tercos y no queremos obedecer a Dios. Entonces, ¿por qué línea nos vamos a ir en nuestra vida? Si queremos la bendición o la maldición. Ahí en Deuteronomio dice que nosotros vamos a decidir si queremos bendición o si queremos maldición. Entonces, pues es muy buena pregunta para cada uno: ¿qué quieres en tu vida, bendición o maldición? Porque Dios te tiene ahí todo, solamente que lo decidas, ¿verdad? Así es. Pues ante todo debemos admitir que es un pasaje difícil de explicar y llegar a su interpretación final. No es el principal objetivo de este tema. Lo más revelante de este relato y lo que queremos enfatizar es el altísimo nivel de maldad existente en aquella época, maldad extrema hasta el punto en que Dios finalmente determina el exterminio de la humanidad. El mismo capítulo 6 dice que la tierra estaba llena de violencia y que Dios le dolió haber creado al hombre después de ser todo designio del corazón de su creación. Iba de continuo solamente al mal. Algo verdaderamente grave tuvo que haber sucedido.
de tal manera que no había otra manera de poner un control a todo esto sin poner fin a la raza humana entonces existente. De hecho, la frase los días de Noé se volvió sinónimo en las escrituras de aquella terrible mezcla entre el cómo de la corrupción y la maldad extrema combinadas con la diferencia hacia Dios y sus leyes. Los días de Noé fueron una época comparable a los días de Lot, cuando de nueva cuenta Dios decidió destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por su pecado, ¿verdad? Que estaban también muy mal en aquellos tiempos. A su vez, los días de Noé y los días de Lot son comparables a los días de la segunda venida de Cristo. En los tres casos se representa aquella perniciosa combinación que suma la corrupción extrema de la humanidad con la peor de las actitudes humanas, que es la arrogancia al ignorar las leyes e indicaciones de Dios. Con referencia de lo anterior, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Pues qué tremendo, ¿verdad? O sea, cómo entristecieron a Dios, cómo vio tanta maldad que estaba. Bueno, pues voy a leer Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día que Lot salió de Sodoma, volvió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto lo vemos en Lucas 17, 26 al 30. Muy Sí, tremendo. Sí, es muy comparativa la época de Noé, de Lot y a los que esperamos la segunda venida de Cristo. Esto llama la atención porque en ese tiempo en todos ha habido momentos de gran maldad en el mundo. En el tiempo de Noé, Dios decidió destruir a la humanidad con un diluvio por tanta maldad que había. En el tiempo de Lot se destruyó Sodoma y Gomorra al llover azufre en Sodoma y Gomorra y fue destruido. Y hoy vemos cómo hay tanta maldad en el mundo que es comparativa, o sea, estamos esperando la segunda venida de Cristo, va a llover también, las Biblias lo dicen en el Apocalipsis, que va a llover fuego, ¿sí? Y será separado y será destruido las personas que hayan seguido a Cristo, que se hayan entregado a Cristo o no. Ahora, ¿cómo el ser humano tiende a tanta maldad? Independientemente de los tiempos en los que estamos ahí hablando, cómo el ser humano tiende a tanta maldad. Y esto, claro, los que hemos estado en el camino de Dios y arrepentidos de las cosas y los pecados que hemos hecho, tratamos de seguirlo porque sabemos que la maldad no nos lleva a nada, que no nos lleva a nada bueno. Nos lleva a maldición. A destrucción. A destrucción, como ha sucedido en los relatos bíblicos, a destrucción. O si vamos por el camino de Cristo y la obediencia, si vamos con el camino de Dios y la obediencia, cómo eso cambia y vamos a tener bendición. Entonces, es una buena pregunta la que haces. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la maldición o hacia la bendición? Yo creo que es tiempo de parar y si estamos mal, pues cambiar de rumbo, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios para que tengamos bendición. Y qué hermoso, porque es una bendición para nosotros como matrimonio
pero aparte lo heredamos, porque también aquí en lo que estamos compartiendo, como tristemente también uno fue de bendición y otro fue de maldición. Entonces no puedo echarle la culpa ni a los papás, ni a los hermanos, ni a nadie. La decisión es mía. ¿Qué quiero en mi vida? Quiero bendición, y pues tristemente la gente que está en el mundo se está destruyendo, porque a veces quieres, como en aquellos tiempos, a lo mejor andar en la tomada, y al final va a traer una destrucción y va a tener una consecuencia también el cuerpo, ¿verdad? Sí, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que hacemos que a Dios no le agrada, pues es destructivo. Y si lo vemos, es destructivo. La persona que está en alcoholismo, en drogadicción, en pornografía, en infidelidad, son cosas que a Dios no le agrada. El mentir, el robar, el matar, todo trae consecuencias. todo trae consecuencias. Mala. Si no obedecemos esos mandamientos, si no tenemos bien fijos en nosotros, siempre va a haber una consecuencia. Entonces, en este pasaje vamos a poder ver la manera en que el mismo Señor Jesucristo describió los días de Lot. Esto lo dijo, lo decía, era como un día normal. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Digo, eso nada de lo que hacían parece que una lista de algo malo. Simplemente está describiendo las ocupaciones cotidianas de la vida. Lo que al parecer nuestro Señor desea enfatizar es que las personas estaban ocupadas precisamente en la rutina de la vida. Día a día. Cuando vino el diluvio, las personas no esperaban que viniera el diluvio. No Cuando le vino, creían a Noé, no, de se hecho, no le creían. burlaron de él, De hecho, y no creían y decían que estaba loco. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde corremos el mayor riesgo, olvidarnos de Dios y de sus leyes, porque en la vida cotidiana es donde se enfrenta la peor de las batallas. También bajo este tiempo de violencia extrema e indiferencia hacia Dios y sus leyes, surgió ese hombre, un hombre que supo marcar la diferencia, un hombre que logró tan buen testimonio que trascendió a su época. De hecho, Dios dice al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose con sus infidelidades, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Digo, aquí es algo bien importante. Tú lo comentaste ahorita, Silvia. Tú lo comentaste. La salvación es personal. Lo que hagamos ante Dios es personal. Ahí lo menciona en Ezequiel 14. Si estuviera Job y nada más de ellos dependieran, nada más ellos se salvarían si estuvieran en ese tiempo. Porque obedecieron la voz de Dios. Porque obedecían, si estuviera Noé, si estuviera Job, obedecían a Dios. Si nosotros en forma personal esperamos de que, no, es que mi papá se está portando bien, entonces yo también me voy a salvar. Mi mamá está orando por mí. Mi mamá está orando por mí. O va a la iglesia, o lee la Biblia. O lee la Biblia. Y eso me hace que yo me pueda salvar, tener la salvación. Claro que no. La salvación es personal. Los actos ante Dios son personales. La obediencia es personal. ¿Hacemos o no hacemos una obediencia? Y eso trae consecuencias. Pero principalmente, pues realmente la salvación depende de mis actos. De lo que yo haga, de lo que yo haga ante Dios, de lo que yo obedezca a Dios. En la medida que lo obedezca, tendré más acercamiento a Él y más la posibilidad de la salvación. Sí, pues definitivamente tenemos que reflexionar y parar por un momento y ver qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas.
Yo creo que se ve también mucho los resultados, ¿verdad? Buenos o malos, de la obediencia que estamos teniendo al Señor, ¿verdad? Él ahí, como les digo en Deuteronomio, lo marca mucho, que nosotros somos los que vamos a tomar la decisión, y las consecuencias pues no va a ser de otra persona, va a ser mía, porque a lo mejor yo estoy o tomando buena decisión de cumplir los mandamientos de Dios, o estoy totalmente haciendo a un lado a Dios, ¿verdad? Y viviendo en el mundo porque pienso que es lo mejor y así me siento feliz, pero en realidad eso va a traer una maldición en un futuro, y tristemente también pues es maldición para nuestra descendencia. Por eso tratemos y luchemos, ¿verdad?, por obedecer a Dios, y sobre todo para bendecir a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Y esto es una constante. No podemos decir, bueno, hoy no voy a obedecer a Dios, hoy sí voy a pecar, hoy sí voy a robar. Que al cabo mañana voy a estar bien y ya, ahora sí voy a obedecer a Dios. Esto es una constante, es todo el tiempo, porque Dios no quiere tibios, o sea, No. o te mantienes en una línea o te sales de esa línea y haces lo malo o hacemos lo malo. Entonces, no es por periodo, no es por tiempo, no es por en esta hora no voy a pecar. No, Señor, hoy a Dios no le agrada eso. Mantén el camino de la obediencia constante. No un día de la semana. Bueno, el miércoles sí voy a obedecer a Dios y los otros días no. Oye, Jorge, pues tristemente hemos escuchado, y de nosotros directamente y de otras personas que han platicado, que no quieren escuchar el llamado de Dios, y que dicen, no, todavía tengo, no sé, 30 años, o 40 o 50, no sé, y dicen, no, yo quiero seguir disfrutando de la vida, yo quiero seguir haciendo lo que a mí me haga feliz o lo que yo quiero, y pues ya cuando esté más grande, a lo mejor no sé cuántos años, entonces ya voy a obedecer a Dios. Entonces, pues yo creo que desde ahí están muy mal, porque están reconociendo que sí es verdad lo de Dios, pero están en su egoísmo, ¿verdad? Entonces, pues qué tristeza que no escuchen esa voz de Dios, ¿verdad? Y que se pierdan sobre todo tantas bendiciones y tanta alegría y tanto gozo que podemos recibir de parte de Dios y a nuestras descendencia. Pues así Dios le reveló al profeta Ezequiel que en diferentes épocas en la historia el pecado de la humanidad ha llegado a ser extremo, y que Él actúa en consecuencia, quebrantando su sustento, incluso enviando a su misma muerte. Muy fuerte. Pero Dios mismo da testimonio a este profeta de que hasta ese momento ha existido 3 varones que han demostrado brillar por su justicia. Noé era uno de ellos, aquellos 3 hombres que Dios mismo consideró justos, lo cual también nos lleva a la conclusión de que la justicia de Noé es comparable a la justicia de Job y de Daniel el profeta. Conociendo las historias de Daniel y de Job que se narran en los libros que llevan sus nombres, entenderemos que nos encontramos entonces frente a un sujeto que vivía en la búsqueda de agradar a Dios y hacia la obediencia en sus indicaciones. Por lo menos en 3 ocasiones, al narrar la historia de este hombre, se repite la frase: Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y no debemos olvidar que en este tiempo en que no llovía, Dios le mandó a construir el arca y a pregonar un diluvio. Podemos pensar en lo complicado que fue para Noé obedecer el mandato que Dios le pregonó, un diluvio y construir el arca. Claro que obedecer fue objeto de burlas durante ese tiempo en que lo construía. No obstante, son 3 de los momentos claves cuando se menciona la frase de que decidió obedecer a todo lo que Dios le mandaba. Yo creo, Jorge, que pues aquí, como decía,
Dios le mandó decir a Noé, ¿verdad?, construir el arca. Y pues como que al principio, pues a lo mejor como a la actualidad mucha gente duda, pero Dios lo está mandando. Entonces él fue obediente, inclusive Dios le dijo cómo hiciera la barca, y le dijo que pusiera dos animales de las diferentes especies. Y cómo Noé estaba invitando a la gente que viniera al arca, ¿verdad? Porque por lo que sabemos o leemos estaba muy grande y la gente se burlaba. La gente se burlaba y pues tristemente pues murieron, ¿verdad? Pero pues hay que estar atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, como mencionas, los tres momentos claves cuando se menciona la frase que decidió obedecer en todo a Dios, el primero se presentó cuando vemos a Noé obedeciendo justo en medio de la corrupción de aquella época, ¿sí? Entonces... Pues el relato nos dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, lo que nos dice que Noé nadaba contra la corriente, o sea, todos estaban en contra de él. El segundo gran momento en que él decide obedecer es al seguir las instrucciones puntuales al construir el arca, lo que comentaba ahorita. Ajá. Y el tercer momento se dio al esperar los tiempos indicados por Dios para entrar y salir del arca. Híjole, sí, la importancia de obedecer y de escuchar a Dios, como les comentaba, al entrar y al salir. ¿Es lo mismo ahorita? Sí, es como, voy a obedecer, sí, pero yo lo obedezco a mi forma, ¿no? Voy a entrar al programa, pero entro primero que los demás y no, todo tiene un tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. En este caso, el tercer punto es cuando Dios le dijo cuándo entrar y cuándo salir del arca, porque de hecho el tiempo que duró 40 días lloviendo, ya fue cuando fueron momentos en los que Dios le puso cuándo iba a salir del arca, cuándo iba a poder descender, cuándo iba a sacar a los animales. Le dio instrucciones y él las obedeció. Así Mismas instrucciones que hoy tenemos y no obedecemos. Sí, podemos tener muchas instrucciones, pero las obedecemos como, la obedezco a mi manera, ¿no? O sea, a mi creencia, a lo que yo viví o a lo que estoy viviendo o a lo que vi. O a medias. Bueno, sí, sí te obedezco, pero tantito. No, Dios no es de tantito, Dios no es de intermedios, es un Dios que quiere una obediencia total hacia nosotros. Entonces, la obediencia de un hombre marcó la diferencia en toda una generación. La obediencia le hizo hallar gracia ante los ojos de Dios. La obediencia le guió a salvar la vida de su familia de una muerte segura. La obediencia le hizo recibir el arco iris en señal de la promesa que Dios hizo de no volver a destruir la tierra con agua. Creo que una idea que bien podría resumir todo lo anterior es: la obediencia le hizo sobrevivir un diluvio. Y si analizamos qué es un diluvio es perder todo. Perdemos la casa, perdemos el auto si tenemos en este momento. Si nos viniera un diluvio en este momento, perdemos propiedades, el empleo, el lugar donde vivimos, el trabajo, se pierde la movilidad física porque no hay hacia dónde ir, se pierde la economía, se pierde la tranquilidad. Oye, Jorge, pero fíjate qué bonito que los hijos de Noé obedecieron a su papá, así como Noé ¿también? Obedeció a nuestro Padre Celestial. También, ese es un punto bueno, porque realmente los hijos de Noé siguieron los pasos de su papá, que estaba obedeciendo a Dios, ¿sí? Entonces, pues definitivamente la obediencia trae un caudal de bendiciones a la persona que lo realiza. Si vemos acatar las indicaciones de Dios es bueno. Noé estaba en lo cierto que Dios quería y particularmente claro en lo que el Señor haría con la humanidad. Era algo muy, muy fuerte. Entonces, después de todo, las indicaciones por él dadas
fueron muy puntuales. Noé estaba algo confundido sobre si era Dios. Noé no dudaba, perdón, no dudaba si era Dios o sus voces la que le estaban mandando hacer el arca. Hay una película muy característica de Noé. Esta se estrenó en marzo del 14, que mencionaba esto, que era como si Noé estuviera medio loco, medio psiquiátrico, pero realmente escuchaba las voces de Dios. Y precisamente lo que hizo de él un hombre fuera de serie es lo que estamos puntualizando, la obediencia a Dios. Noé tuvo una vida ejemplar. Pero después del diluvio, Noé enfrentó un reto mayor que la misma catástrofe del diluvio: la vida cotidiana, la vida diaria. ¿Qué nos podríamos decir acerca de eso, Silvia? Oye, Jorge, de esto que estás compartiendo tú, como dice en aquel tiempo que él estaba llamando y diciendo a las personas, ¿verdad?, para que se salvaran, y se burlaron. Y yo creo que pasa en la actualidad. ¿También? Quieres compartir el mensaje para ser de bendición, porque Dios nos trae para nosotros ser de bendición, ser un reflejo de Él, ser su amor, ser luz para el que no tiene luz. Entonces, pues qué triste que ahorita en la actualidad, pues yo también esté como Noé, o tú, o mucha gente que conocemos y obedecemos a Dios. Entonces estamos compartiendo, queremos que la gente se salve, ¿verdad?, para que tenga una vida eterna, y la gente te ignora, se burla y sigue viviendo en este mundo, cuando aquí somos temporales y allá vamos a ser eternos, ¿verdad? Sí, así. Pero pues bueno, pues todo había pasado, el caos había cesado, las aguas habían vuelto a su lugar y todo regresaba a la normalidad. La tierra ocupaba entonces por un solo 8 semanas, representaba un enorme reto. Pero entonces Noé y su familia tenían tiempo de crear y recrear en su trabajo. Fue así que Noé plantó una viña, vivió del vino y se embriagó. Después, producto de su embriaguez, dormía desnudo en su tienda, y Cam, uno de sus hijos, lo vio y se burló de su padre. Pero no contento con esto, fue y le dijo a sus hermanos, como esperando hacer aquello algo divertido. Fíjense lo que hace un hijo bien tremendo. Pero sus hermanos, Sem y Jafet, mostraron un profundo respeto hacia su papá. Ellos tomaron una manta poniéndosela sobre sus hombros, y ellos caminaban para atrás para no ver la desnudez de su padre, ¿verdad? La falla de Noé, que fue, pues empezó a embriagarse. Pero ¿qué de malo tiene beber vino? Definitivamente no es pecado beber vino, pero ciertamente cuando una persona se permite ciertos placeres como este, algo pone en riesgo. El rey Lemuel es aconsejado por su madre respecto al vino, y vea lo directo y certero de sus declaraciones. Vamos a ver una diapositiva. Hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejo podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas. Se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Esto lo encontramos en Proverbios 31, del versículo 3 al 7, de la TLA. Entonces, ahí es algo que llama la atención. Hasta ese momento, Noé había sido tan obediente a Dios que pasó un diluvio, pasó una catástrofe enorme, donde hubo destrucción.
pero empezó la vida cotidiana ya para tratar, en este caso la obediencia era, esas 8 personas que sobrevivieron al diluvio iban a poblar al mundo. Y empieza la vida cotidiana. Siembra una vid y un viñedo y se embriaga, produce vino, se embriaga y se desnuda. Y como su hijo menor, Cam, se empieza a burlar de él. Pero ¿cómo empezó todo? Él se emborrachó. En este y en todo el tiempo, dice, bueno, tomar vino no es un pecado, sí, pero el embriagarse totalmente no es agradable a Dios. El embriagarse totalmente, hay perdición, hay muchas cosas que suceden cuando el alcohol está presente en grandes cantidades. Hay muchas tragedias que han sucedido por el alcohol. En este caso nos muestra cómo los hijos de Noé, 2 fueron obedientes y 1 se burló de él. Entonces sucedió que cuando Noé se embriagó, también comenzó a actuar como borracho y terminó desnudo. Entonces, por cierto que siempre que se le permite la entrada al vino en la familia, seguro va a traer una desgracia. Y este pequeño incidente, aparentemente simple, trajo serias consecuencias a Noé, a su familia y a la humanidad entera. La misma familia de Noé se vio afectada porque desde ese momento las cosas no podían seguir igual. Noé perdió a Cam, su hijo menor, pero el mismo Cam recibió la peor parte, la maldición merecida de su padre por haberse burlado de él. Pero la humanidad entera fue afectada por aquel episodio. Y si vamos al capítulo 10 de Génesis, el relato nos lleva a una descripción que podría sonarnos hasta aburrida, pero toda aquella lista de nombres que aparecen en la genealogía tienen un sentido. Y en esta ocasión el sentido es muy evidente. En esta narrativa que nos da la Biblia, se explica el origen de todas aquellas naciones que a lo largo de la historia se han caracterizado por la corrupción o que han sido los peores enemigos del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Entonces, todos los descendientes directos de Cam, si vemos ese episodio, podemos ver el resurgimiento del imperio de Caín. En esta lista de nombres, como Nimrod, quien fue el primer político poderoso en la tierra y que fundó Babel, posteriormente fundó Nínive, otros nombres también reconocidos como Misraim, quien engendró a Casluhim, de donde salieron los filisteos, que también eran enemigos. Y el más famoso descendiente de los hijos de Cam fue Canaán, quien engendró pueblos como el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Jebeo, el Araceo, el Cineo, el Arbaceo, el Semareo y el Amateo. Y si vemos por otro lado, en el capítulo 11 también de Génesis registra la continuación de la línea de Sem, de donde viene Nacor, quien engendró a Taré, padre de Abraham, de donde viene el pueblo de Israel. Si vemos 2 líneas diferentes, una línea que iba hacia tendencia de desobediencia y la otra como el de Abraham, que era obedeciendo a Dios. Tener bendiciones, ¿verdad? Que eran bendecidos. Entonces, ¿para qué nos sirve que Dios revele su palabra en las genealogías? Pues para que nosotros sepamos que de Él tiene un plan y que nada puede suceder al azar. Si trazamos una línea, encontramos desde Noé una historia en desarrollo a través de los tiempos, porque Dios quiere liberar a su creación de la mayor maldición que el hombre carga sobre sus hombros, el pecado. Y desde siempre se ha valido de hombres grandes que primeramente han obedecido y después Dios los capacita para cumplir una misión.
liberar a la humanidad. Y esta línea del tiempo también tiene un punto culminante. En Génesis 5:29 dice que Lamec llamó a su hijo Noé, que significa consuelo o descanso. Además dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por eso, desde Noé podrá registrar en esta línea del tiempo nombres que han trascendido a la historia como Noé, Sem, Taré, Abraham, Isaac, Judá, Isaí, David y el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Cómo es tan hermoso saber la genealogía? Porque ¿de dónde proviene? ¿De qué línea? En este punto es muy pertinente citar la declaración del apóstol Pedro, que nos dice, en primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo en esta época, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos con fuego, serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Wow. Yo creo que todo esto resume en eso. La familia de Noé nos deja lecciones muy profundas de esto, de cómo obedeció a Dios, pero en el momento que se salió un poco de esa obediencia, hubo consecuencias. Y cómo volvemos al punto tangente, obedecer a Dios y vamos a ir por un camino de bendición, o no obedecer a Dios e ir por un camino de maldición. Es algo que debemos de reflexionar constantemente. Así es, pues yo tengo aquí algo que dice, ayer no creyeron en Noé, hoy vas a creer en Dios. Amén. Es tiempo, no esperemos a mañana, a la otra semana, a que quiera disfrutar, no sé, hasta tales años o hasta que cierta situación. No, el momento es ahora, porque aquí, desde ahorita, Dios te da la decisión que tú tomes de que si quieres su bendición o si quieres su maldición. Entonces, pues vamos a reflexionar, vamos a recibir tantas bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Siendo obedientes. Claro. Entonces, parece sencillo, pero es una práctica que debemos de hacer constantemente. Es una práctica que es una decisión, obedecer o no obedecer. Y a Dios le agrada eso. Cuando empezamos a obedecer, cuando nos empezamos a acercar a Dios y a obedecer lo que Él tiene como lineamiento, como mandamientos, a Dios le agrada. Y empiezan las bendiciones a nosotros y a nuestra familia. Entonces, con eso terminamos. Gracias por estar en este programa y nos vemos próximamente. Esperamos que este tema que haya sido para ustedes de edificación. Es un gusto para nosotros estar con ustedes y compartir algo de lo que Dios nos ha puesto.
Gracias por escucharnos y vernos y los vemos hasta la próxima. Mi esposa, Silvia Aguilar. Jorge Rodríguez, para servirles y Dios los bendiga.